Estamos viviendo una subida, un subidón de acciones, bonos y empresas argentinas que, bueno, hoy se interrumpe en parte por una toma de ganancias. En este momento cae cerca de 1% el índice Merval, pero es lógico que lo haga después de tremendas subas que viene atravesando en estos últimos días. Para darte una idea, recién me ponía al día Santiago Libre, el lobo bueno de la City. El Merval subió desde el 4 de enero ya casi un 50%, o sea, bien por arriba de la inflación el precio de los activos argentinos que resume el índice S&P Merval. La acción del grupo financiero Galicia, por ejemplo, desde enero hasta acá ya subió 53%, de 122 a 187. La del grupo Pampa, de Marcelo Mindlin, trepó 70% desde principios de enero. Lo mismo hizo lo de Edenor, que ayer yo les contaba, fue la gran sorpresa, volaba 20% en el día en el mercado neoyorquino, 15% acá. Bueno, es la que vendió Mindlin, pero la que se compraron Manzano, Filiberti y Vila. En fin, lo que se ve es una subida muy fuerte de acciones y bonos en lo que va del año, pero especialmente en estas últimas semanas. Y ahí, bueno, hay divergencia, ¿no? Porque algunos dicen lo que está pasando es que están negociando encuestas. Como al gobierno le empieza a ir mal, porque Alberto no para de meter la pata, fue primero el vacunatorio VIP, después la foto, después la defensa de la docente que todo el mundo estaba criticando, incluso en su espacio político, porque uno podrá diferir respecto de cómo la lincharon mediáticamente a la maestra de La Matanza, pero está claro que en ese momento la defensa y la reivindicación cerrada que hizo Alberto Fernández cayó mal en la sociedad, o cayó mal en una mayoría de la sociedad. Entonces, las encuestas, si bien son más truchas que de costumbre, en general las encuestas son truchas, pero ahora son súper truchas porque las hacen por teléfono, la gente está hinchada las pelotas, no le quiere responder. Hay un montón de gente que me dice, yo juego con los de las encuestas cuando me llaman, les digo otra edad, les digo pongo la voz bien grave y les digo sexo femenino, cosas así. La gente no quiere escuchar hablar de las elecciones, no quiere escuchar hablar de la campaña, entonces el resultado de las encuestas es de verdad muy equívoco. Pero lo que dicen en el mercado es que este subidón tiene que ver con la bajada del gobierno. ¿Por qué? Porque va a cambiar mucho la composición del Congreso a partir de lo que salga de esta elección. No, la verdad que no, porque no hay grandes cambios en función de los diputados que renuevan, de los distritos, de cuántos eligen en cada distrito. No es que va a cambiar dramáticamente la composición parlamentaria. Lo que sí leen en el mercado, donde muchas veces se equivocan con sus lecturas políticas, es que si al gobierno le va mal en esta elección de medio término, muy probablemente vuelva al macrismo en el 2023. Recontra aventurado decirlo ahora, recontra futurista hablar en Argentina de un plazo de 2 años, pero eso es lo que para algunos están moviendo al mercado hacia arriba en estas últimas semanas. Hay una reaparición de la cual da cuenta hoy Ariel Cohen en el diario El Cronista, que es la de Toto Caputo. El gran endeudador en jefe de la época de Macri, que fuera ministro de Finanzas y después presidente del Banco Central, que después termina eyectado del Banco Central en el segundo acuerdo de Duhovne con el Fondo Monetario, justamente porque no quería allanarse a las directivas del fondo para esa segunda mitad del mandato de Macri, o para ese último año y medio. Toto Caputo, repito, el artífice financiero del plan económico de Macri, dice que no va a haber grandes cambios, que no va a haber una devaluación, por ejemplo, después de las elecciones, que puede llegar a haber una corrección suave en el precio del dólar, pero que él no espera un gran cambio ni de política económica ni de mando político después de las PASO y después de las definitivas. Entonces ahí uno empieza a sopesar estas opiniones del mercado, que bueno, son analistas financieros en definitiva los que las vuelcan en los informes y después las vuelcan en los diarios y después influyen entre sí,
y la sopesa con la de Caputo. Y entonces ahí empieza a aparecer una explicación alternativa, que es que lo que imaginan en el mercado, y por eso están comprando acciones, es que no cambia tanto quién gane en las elecciones de dentro de 10 días. Yo creo que es más bien por esto. Yo creo que lo que influye en el sentimiento inversor de la gente que va y se tira de cabeza porque compra acciones argentinas baratísimas en comparación con lo que valieron históricamente, yo creo que lo que pesa en esa decisión son, bueno, hay alguna cosa coyuntural, el cierre de la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es algo que envalentonó a muchos, es algo que hizo que, bueno, algunos dijeran, hay voluntad en el kirchnerismo de arreglar, o como dicen incluso también en la City, Cristina al final va a terminar allanándose a algún tipo de acuerdo con el fondo, pero para mí lo central es esto último. Lo central es que están viendo que gane quien gane en las elecciones, va a haber un acuerdo con el fondo y que no cambia tanto el contenido de ese acuerdo en función de lo que votemos nosotros el 12 de septiembre. Para mí es medio una cagada eso, porque estaría buenísimo que podamos discutir democráticamente qué hacer con esa mega deuda impagable que les va a pesar a nuestros hijos, quizás incluso a nuestros nietos también en la reconstrucción de este bendito país. Pero bueno, las cosas no son como yo quiero, y claramente este movimiento de los precios para mí indica eso, indica que hay una lectura muy mayoritaria, ya que no solo se limita al mercado, de que el gobierno va hacia allá. Bueno, si la lectura que se hace es esa, la apuesta que están haciendo los inversores es la correcta, porque las acciones del Galicia, por ejemplo, todavía valen 40% menos de lo que valían cuando se desplomó el modelo de Macri después de aquellas PASO del 11 de agosto de 2019. Las acciones de YPF valen menos de la mitad de lo que valían en ese momento. Edenor, incluso con este subidón, sigue valiendo un 20% menos en dólares de lo que valía antes. Entonces, la verdad que si la lectura que hacen es que el gobierno va a un esquema de política económica como el que ellos quieren en la City, bueno, mal harían en perderse la oportunidad de estos precios todavía de remate que traducían más que nada el prejuicio de los inversores, sobre todo los inversores extranjeros, respecto de un gobierno como el del Frente de Todos. Repito, esto no es lo que a mí me gustaría, pero es claramente una explicación de lo que está pasando. Si se sostiene, bueno, quizás derive en un alivio durante ese intermedio entre las PASO y las elecciones definitivas, aunque por supuesto nadie puede descartar que haya un subidón del dólar justito antes, la semana previa, que lo haya en el medio, que las turbulencias financieras se le impongan al equipo económico. Es un campo minado lo que tiene que atravesar Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, de acá hasta las elecciones de noviembre, pero sorpresivamente en el tramo final de la campaña llegó un subidón de acciones que se da a la par de una campaña anodina, una campaña que no le interesa a casi nadie. Quizás una cosa tenga mucho que ver con la otra.